días a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí no ha hecho frío, ¿no, verdad? Sí. Entonces, qué bien. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Siempre es un privilegio venir, ver caras conocidas y esperando en Dios que cada día crezcan como iglesia, pero que también crezcan en el conocimiento de Dios. Quizás algunos de ustedes han oído acerca de John Fox. Él escribió un libro que se llama Los Mártires de la... El libro de los mártires, más bien. En ese libro, él vivió alrededor entre 1500 y 1600. Y él, en su biografía, dice que él fue perseguido. Y a pesar de todo, por una u otra circunstancia, pues él perseveró. Y era tanto el deseo de conocer a todas aquellas personas que habían muerto o ser perseguidas por causa de su fe, empezó a indagar. Y si tú tienes la oportunidad de leer ese libro, pues te vas a dar cuenta, él empieza a hablar desde los inicios de la iglesia. Sus comentarios son muy breves respecto a los apóstoles, la forma en cómo murió Pedro, en cómo murió Pablo, en cómo murió Timoteo, en cómo fueron muriendo, por ejemplo, los discípulos de Juan. Y, y lo que más se me ha quedado grabado es que no les importaba morir por el Señor. En el periodo del Imperio Romano, el César era reverenciado como Dios, pero también era reverenciado como Salvador. Y a la gente que no hacía ese acto externo, lo mandaban al Coliseo, los quemaban, los torturaban. Hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, perseveraron. Y en estas últimas semanas ustedes han visto en Filipenses el ejemplo de Pablo. Pablo, a pesar de que al momento de escribir esta carta a los filipenses, él se encontraba en Roma, atado por 2 cadenas, pero eso no le impedía gozarse por hacer la voluntad de Dios. Desde el versículo, de los primeros versículos podemos ver esta realidad. Él siempre se goza. Él se gozaba por acordarse de sus hermanos, de sus hermanas, porque ellos perseveraban. Él se gozaba porque él sabía que el que había comenzado la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Y hoy en día, también en muchas partes del mundo hay personas que son perseguidas, son muertas por predicar el Evangelio. Si tú a una persona que no conoce de Dios, tú le preguntas que qué prefiere, vivir o morir, tú sabes que te va a responder. Pero quizás sería bueno reflexionar cómo vamos a responder nosotros. Porque él en el versículo 21 dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo no era un impedimento seguir proclamando la verdad de Dios.
Para él, su situación era algo secundario. Que la gente hablara mal de él no era importante. Él tenía puesta la mirada en Cristo. Los primeros 21 versículos, ustedes pueden ver esta realidad. Como otros hermanos han compartido, lo importante era continuar predicando el Evangelio. No importaba si hubiera detractores, no importaba si lo menospreciaran. El que importaba era Cristo. Él anhelaba y seguía anhelando el servir a su iglesia, la iglesia de Dios. La iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nadie será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué manera de animar Pablo a los filipenses, ¿no? Nuevamente reiterarles que a pesar de sus adversidades, esto no hacía menguar el servir al Señor. Su gozo, su alegría no provenían de sus circunstancias. Nosotros, ¿cómo afrontamos las circunstancias adversas, los problemas, las calumnias, el que hablen mal de ti? ¿Lo tomas con gozo o te detienes para hablar de Cristo? Pablo lo único que deseaba era que el Señor fuera glorificado. Y esta pregunta te hago a ti, mi querido hermano o hermana. ¿Ese también es tu deseo? Que el Señor sea glorificado en tu vida, en tu servicio. O como un amado hermano una vez dijo, que muchos creyentes piensan que tienen el don de oveja y de ahí no dan un paso más. Acompáñame con tu vista y veamos los versículos 22 al 26, que es el texto de estudio de esta mañana. Dice la palabra de Dios: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros.
Quiero retomar el versículo 1 para ver la conclusión de lo que significaba la vida para Pablo. Él dice que para él la vida es ganancia, pero para él la muerte es una mayor ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. Ambas palabras, Cristo y ganancia, es algo mejor. Eran algo ventajosos para él. Y para ti y para mí también la muerte es eso, una ganancia. Es estar ya con el Señor disfrutando. ¿Cuántas veces pensamos, o más bien cuántas veces vivimos la vida como si fuéramos a ser eternos? Y eso nos hace muchas veces atarnos a este mundo, a lo que el Señor nos ha bendecido, a muchas cuestiones. Pero nos olvidamos que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos con Cristo. Quizás no es un tema recurrente entre nosotros como creyentes o con nuestras propias familias en hablar acerca del día que vamos a partir. Y cuando tú tocas ese tema, ¿qué pasa? Tú puedes ver la reacción de la gente. No se quieren morir. Pero eso es por un incorrecto entendimiento que a través de los años se ha enseñado a las personas. Por eso ves muchas nuevas religiones o religiones donde hablan de una trascendencia o tocan temas de reencarnación, pero nada que ver con lo que en realidad es la vida para el creyente y lo que debería ser la vida para todas las personas. Y por tanto, eso debería de producir alegría. Sabemos que humanamente, perdón, la alegría no te viene de ti, es el Espíritu de Dios el que te empieza a dar esa alegría. Ese nuevo nacimiento, el saber que un día tú estarás con el Señor, trae gozo. Pero tú lo vas comprendiendo cada vez más y más en base a tu relación con el Señor. Cuando el Señor nos rescata, ¿qué es lo que pasa? Le buscamos conocer, queremos aprender más de Él, queremos servirle, queremos hacer muchas cosas. Pero llega un punto en nuestro caminar que de repente pudiéramos estancarnos, pudiéramos pensar que bueno, pues si Dios ya me salvó, ya eso es ganancia. Y sí, pero tal vez olvidamos que también Dios nos salvó para que nosotros compartamos esa verdad con otros, para que nosotros sirvamos a otros. Y eso es lo que vamos a aprender este día en estos versículos del 22 al 26. Que nosotros tenemos asegurada la eternidad por la gracia de Dios, no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que nosotros vamos a hacer, sino por gracia. Pero también vamos a aprender en estos versículos que todo lo que hacemos o hagamos va a ser para la gloria de Dios. Tú puedes ver en estos versículos 22 al 26 que Pablo, a través de esta carta, no solo los fortalece y anima de que Él seguirá
compartiendo la palabra de Dios, sirviéndolos a ellos. Él te señala que lo más importante es la obra de Dios, pero también Él reconoce que la gracia que Dios le había dado para con ellos redundaría en un beneficio para ellos. Hoy veremos dos elementos que nos enseñan cómo debemos de fructificar en nuestro servicio al Señor para buscar solo la gloria a Dios. El primero de ellos es que siempre debemos tener el deseo de fortalecer a otros. Y en segundo lugar, debemos de tener el objetivo de edificar a otros. Te pido por favor que inclines tu oído y inclines tus ojos, y pongamos este tiempo en oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a través de este pasaje a ser bendecidos, Señor. A que nosotros seamos agradecidos contigo, Señor, por lo mucho que tú nos das, Padre. Son innombrables o incalculables las bendiciones que tenemos a través de ti. Tú, Señor, nos salvaste. Tú, Señor, nos sigues instruyendo, Señor. Y gracias, Señor, porque todo eso lo recibimos por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque así como Pablo sabía que todo proviene de ti, todo era para ti. Que por medio de este pasaje, Señor, nosotros encontremos ánimo, no solamente para fortalecernos, no solamente para edificarnos unos a otros, sino también para expandir tu palabra a todos aquellos que no te conocen, Señor. Mucha gente se está yendo al infierno, Señor, porque quizás muchos de nosotros podemos a veces olvidar nuestro primer amor. Pero tú, Señor, siempre reavivas ese deseo por ti, Señor. Y que tú, Señor, nos des entendimiento, Señor. Ilumina nuestra mente y corazón, Señor, para que podamos seguir progresando como iglesia. Gracias te doy y te pido que en este tiempo tú tomes el control de todo, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Cierta vez dijo un pastor que solo cuando sepas que la muerte te conducirá a la presencia de Dios, vivirás una fe intrépida, esforzada, valerosa, porque nadie está preparado para vivir hasta que esté preparado para morir. Fin de la cita. Si tú y yo queremos ser intrépidos, valientes y esforzados, entonces debemos de fructificar en nuestro servicio al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, al fortalecer a otros. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Vivir en la carne. Pablo no está hablando del estado pecaminoso con el que nacemos. Él se está refiriendo con esta palabra carne
al ser humano, a la existencia de todos los seres. Él, por ejemplo, se refiere a lo mismo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, no lo busques, yo te lo leo. Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En Gálatas 2:20 le escribió a esa iglesia, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y Pedro también hace alusión a este estado en su primera epístola, capítulo 4, versículo 2, donde dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero el vivir nuestra vida como creyentes tiene un objetivo. Y ese mismo versículo 22 nos da la respuesta, que resulta en beneficio para la obra. Pero aquí, en este versículo, hay un pronombre para mí, es decir, Pablo era el que experimentaría esa realidad. Para él, lo que él experimentaría, que el único beneficio que valía la pena era que la obra de Dios continuara. ¿Y cómo lo haría él o de qué manera lo experimentaría? Ejerciendo el ministerio al cual Dios le había concedido. Hoy muchas veces en algunas iglesias, muchos hermanitos adultos mayores ya no sirven. ¿Por qué? Porque menospreciamos lo que podemos aprender de ellos. Nos olvidamos que ellos, cuando eran más jóvenes, trabajaban para la obra. O muchas veces, en muchos hogares, menosprecian a los ancianos porque ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Y qué lamentable es ver el estado en que se encuentran esas personas. Pero la palabra de Dios siempre trae ánimo. Tú puedes ir con un anciano y compartirle el evangelio si no lo conoce. Tú puedes recitarle, por ejemplo, el Salmo 71, 18. Acompáñame al Salmo 71 y 18. Dice el Salmo 71, 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Déjame leerte este mismo versículo en otra versión. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Isaías también habló acerca de esto. En el capítulo 38, versículos 18 y 19 dice una traducción, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Tú y yo podemos hablar de esa fidelidad a los más pequeños,
a los que no conocen. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor ya nos ha capacitado para hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que estemos en ellas. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creadas ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese era el fruto al cual Pablo estaba enfocado. Traer las buenas nuevas, procurar la salvación de más gente, pero también edificar a la iglesia. Todos aquellos que tenían cierta desbalanza por la condición de Pablo, él les anima. Y por eso esta epístola es conocida como la epístola del gozo. Él siempre se gozaba. Y eso es lo que él quería transmitirle a los filipenses. Gózate en servir. Gózate en no vivir para ti. Gózate en vivir para los demás. Pero también el versículo 22 dice, no sé entonces qué escoger. Quizás podemos pensar, bueno, es que entonces Pablo tenía un dilema. En primera instancia pudiera parecer esto, pero no. Él sabía escoger, porque el versículo 22 lo dice. Porque él para vivir en la carne es ¿qué? Para el beneficio de la obra. Para que la obra de Dios siga fructificando. ¿Y por qué te digo esto? Veamos el versículo 23. Dice Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Estar en estrecho, en el idioma original habla de estar dividido entre dos opciones. Es como un estira y afloja, que muchas veces ahí están desde los niños jugando. Era ese estira y afloja entre su deseo personal y su deseo ministerial. Tú y yo sabemos que lo mejor es estar con Cristo, pero también ahí estamos en el estira y afloja de que lo mejor es estar en nuestra iglesia, sirviendo en nuestra iglesia. Y esa es nuestra lucha constante. Y esa debería ser nuestra lucha constante. Por un lado, anhelar estar con Cristo, pero por el otro, venir con esos ánimos siempre de servir a la iglesia. Y estar con Cristo, pues tú y yo sabemos que es lo mejor. Porque la palabra deseo también tiene ese sentido de anhelo. Ese es un deseo fuerte e insatisfecho de algo que es correcto. Eso era lo que Pablo deseaba. Era algo correcto, estar con Cristo. Eso es algo correcto para el creyente, saber o querer anhelar estar con Cristo. Pero también Pablo menciona en este versículo que él también tiene ese deseo o anhelo fuerte, ese deseo correcto de seguir edificando a los hermanos, de seguir edificando a la iglesia, de seguir proclamando la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay otra palabra en este versículo 23, la palabra partir, que significa soltar. Es como un barco que se desata de sus amarras cuando está listo para zarpar. Así va a pasar al final de que el día en que el Señor nos llame para su presencia. Vamos a partir. Nada va a impedir ese momento. Y ese día va a ser de júbilo para nuestras vidas.
Quizás, humanamente, cuando un familiar, un ser querido, parte para la presencia de Dios, nosotros nos entristecemos, pero nos entristecemos no por Él, porque Él ya está en el mejor lugar, sino debemos de entristecernos porque nosotros somos los que seguimos batallando. Él ya está gozando de la presencia del Señor. Pero para la gente normal es un duelo, es una pérdida, una vida que no tuvo provecho, una vida que no pudo glorificar a Dios. Y eso es lo que Pablo desea, que mucha gente tenga ese consuelo. Y Pablo, en otra de sus cartas, habla de ese deseo de partir. En 2 Timoteo 4:6 dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él anhelaba estar libre de los sufrimientos, de las tribulaciones, de los dolores que se caracterizan en la vida natural. Esa partir también es en algo en que nosotros debemos de siempre tener presente. Regresamos a casa, dicen muchos pastores. Por eso te mencionaba que muchas veces vivimos la vida como si fuéramos a ser eternos y no. Hacemos y planificamos. Pero también la Escritura nos enseña que busquemos siempre la dirección de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Por eso, a pesar de que él tenía esa lucha entre partir con el Señor y seguir en la obra, él sabe cuál era su resolución, que el Señor era el que lo guiaba. Sus decisiones no estaban basadas en lo que él creía que era lo mejor, sino en lo que Dios determinaba que era lo mejor para su vida. Y él sabía que la elección de Dios era que él continuara en la obra. Y eso le daba alegría. No le decía, Señor, mejor llévame. No, él sabía que eso era bueno. Y tú también y yo sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer. Estar en la obra, seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Pablo, y tú y yo no tenemos el poder de decidir si vivir o morir. Eso depende de Dios. Y eso da confianza, mi querido hermano, hermana. El saber que la última palabra siempre es del Señor nos da fortaleza para seguir adelante. Tú te gozas si ya tienes tiempo aquí en servir a tus hermanos o aún sigues batallando con esa incertidumbre si entre sirvo o no sirvo. Yo sé que tú me puedes decir, bueno, es que yo también tengo otras actividades. Sí, yo no te estoy diciendo que dejes tus actividades. Yo te estoy diciendo que debemos de honrar al Señor con un poquito de lo que Él nos ha dado. Tú y yo sabemos que no podemos pagar con nada lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí podemos ser agradecidos con lo que Él sigue haciendo con nosotros. ¿Cuál es la mejor manera? En nuestra iglesia, en nuestros hogares, en los lugares donde estamos. Ahí es donde verdaderamente somos evidenciados como creyentes, en cómo respondemos en nuestro trabajo,
en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo edificamos a nuestros hermanos en la fe, en cómo en amor les hablamos la palabra de Dios a otros. Eso es lo que Pablo anhelaba. Quizás muchas veces es difícil, yo lo reconozco, que compartir a Cristo en nuestra sociedad pudiera parecer algo terrible. Cuando tú ves la oposición, pues podemos llegar a retraernos. Pero también sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ir hacia adelante. Debemos de tener siempre presente que no solo hablamos con la boca la palabra de Dios, sino que también nuestras acciones o hechos son los que hablan de esa palabra que hablamos. ¿Y por qué te digo esto? Porque para muchos el conocimiento que tienen de Cristo es en base a lo que ven. Muchos ven esa diferencia. Muchos esperan que tú falles en algo para señalarte, para decirte, mira, yo estoy mejor así. Es muy bonito lo que tú me hablas, pero para estar así, pues mejor me quedo como estoy. Por eso es importante el aprender cómo fructificar en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro único objetivo es agradarle solo a Él, solo para la gloria de Dios. Ya vimos que debemos de fortalecer a otros, animar, hablarles, pero también debemos edificar a otros. Dice el versículo 25, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y confiado en esto, es decir, él tenía todo su ser en terminar la obra que Dios le había encomendado. Y déjame decirte, hermano, hermana, que para eso se requiere confianza. Confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos edificar a otros si no tenemos esa confianza de que Dios es el que nos va a guiar, nos va a ayudar. La confianza está en el Señor, no en lo que tú y yo hacemos, sino en lo que Él hace por nosotros, en nosotros y para nosotros. ¿Te imaginas? Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también en este versículo 25 dice una frase, sé que quedaré. Muchos han pensado que es algo arrogante el mencionar esto. ¿Por qué? Porque llegan a decir, bueno, él se siente indispensable, ¿no? Porque dice que aún permaneceré con todos vosotros. Ese era el propósito, que él permanecería para ministrarles, para seguir edificándolos, para seguir proclamando la palabra de Dios. Y perdóname si sueno reiterativo, ese era el propósito de Pablo de vida. Él no era egoísta en pensar nomás para él. Él pensaba en nosotros. Él anteponía sus deseos y necesidades a los de los otros. Y ese también debería ser nuestro sentir, anteponer nuestros privilegios ante las necesidades de nuestros hermanos. Porque el amor edifica. No se trata de que cuando nos edificamos unos a otros
algo de rutina, no, ni tampoco de aliviar dificultades, no, porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Las pruebas son para que veamos dónde estamos. Cuando vienen las adversidades, verdaderamente es donde vemos en quién confiamos. Mucha gente, cuando viene una prueba, puede llorar, es válido, pero no te puedes derribar. Mucha gente que no conoce a Dios, ante las pruebas, habla mal de Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso. Santiago dice que cuando alguno tiene pruebas, ¿qué? Debes de estar gozoso. Tener por sumo gozo cuando halléis, ¿qué? Diversas pruebas. Esa debe de ser nuestra forma de pensar. Porque acuérdense que Filipenses dice que Pablo, quería que los filipenses tuvieran ese mismo sentir. Esa palabra sentir habla de manera de pensar. Eso es lo que él les estaba transmitiendo a través de todos estos versículos. Servir, él con el ejemplo a los hermanos. ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo de ese servicio? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, que los que menos conocen de Dios, conocieran más de Dios y se gozaran más en ese Dios. La gente crecería por medio de su enseñanza. Y hoy, muchos hermanos, seguimos creciendo, porque yo también aprendo de ti, de lo que Dios nos ha dado. Yo veo hermanos, hermanas que me ministran en su forma de servir, en su forma de amar, en cuando te dan un abrazo, tú sabes que es inigualable. Verdaderamente valoramos cuando un hermano nos abraza, nos dice buenos días. O pensamos, bueno, pues es algo normal. No, mi querido hermano, hermana, es algo que no es algo indescriptible. Es algo que tú y yo debemos de darle gracias a Dios por la vida de lo que Él está haciendo en la vida de Él y de ella. A mí me da mucha alegría cuando vengo aquí y los veo y veo a nuevos hermanos que ya conocía. Me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios va creciendo. Y hay muchos que apenas de vista los conozco, pero como decía Pablo, gózate. Y sí, mis queridos hermanos, debo de gozarme en lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque yo sé que tú y yo un día estaremos en el cielo, y eso es gozo. Aprender de gente piadosa, como te lo mencionaba, no importa la edad, seguimos aprendiendo. Como Pablo, él se gozaba a pesar de los que murmuraban o los que solapaban su ministerio. Hoy en día es igual. Si tú le sirves levantando una silla, gloria a Dios. Si tú le sirves limpiando los baños, gloria a Dios. Si tú le sirves aquí aprendiendo, gloria a Dios. Pero siempre buscar ese más. Que nosotros seamos como Pablo, que para nosotros el vivir sea ¿qué? Cristo, y el morir ¿qué? Ganancia. Porque entre más creces de Cristo, más gozoso estás. Entre más conoces lo que Dios hace por ti y lo que sigue haciendo, más eres agradecido con Dios. ¿Cómo exhibimos ese agradecimiento? Cuando lo compartimos con los demás. Una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Llorad con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, dice la palabra. Cristo es glorificado, mi querido hermano, hermana, en tu vida y en mi vida. Ese es el propósito de que tú y yo estemos aquí vivos. Glorificar a Cristo en nuestras vidas, glorificar a Cristo
a través de todos nosotros. Todo es para la gloria de Cristo. Wiersbe, un autor, decía que el egoísmo siempre alimenta la infelicidad. Pero en estos versículos podemos ver que Pablo tenía gozo porque amaba a otros, oraba por ellos, los animaba y procuraba darles gozo. A Pablo le encantaba ayudar a los demás, y a pesar de que él anhelaba estar con Cristo, deseaba fervientemente permanecer y ayudar a estos creyentes a crecer en Cristo. Fin de la cita. Ese era el objetivo de Pablo. Y dice el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cristo es glorificado, o fue glorificado en la vida de Pablo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Abunde, algo desbordante. Eso es lo que Dios quiere también para nosotros. Muchas veces las comunidades nos hacen tirititear, pero ciertamente Él enseñó con su vida que el amor se ve y se vive. Que tú y yo igual vivamos para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por hablarnos. Sea que tu reino, Señor, siempre está aquí. Que tu Espíritu, Señor, nos siga fortaleciendo, animando a perseverar en la fe que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu salvación, Señor, y perdónanos. Muchas gracias, Señor, porque somos pecadores que seguimos aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a edificarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Pero sobre todo,